por Deus su ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y un nombre de virgen era María. Entrando o ángel donde él estaba, dícele: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Queridos fieles, lembrarles hoy tenemos una misa, amén, de la fiesta tan especial, tan rica, tan querida de la Inmaculada Concepción. Vamos a tener dos primeras comuniones, y cuando hay una primera comunión siempre hay gracias especiales, no solamente para los que reciben y a su familia, sino para los que asisten también a la misa de primeras comuniones. Ya he contado anécdotas de cómo estas gracias llegan, especialmente en estos días. Bien, ¿por qué la Inmaculada Concepción? ¿En qué se fundamenta? Desde siempre la Iglesia acreditó que la Virgen era sin pecado original. Desde siempre, incluso los antiguos padres, San Ambrosio tiene frases alusivas a esto, San Hipólito, etc. Y así que siempre la Iglesia, incluso la Iglesia en Oriente, prácticamente a partir del siglo V, VI, ya consideraba eso como un dogma de fe. Y cuando llega recién la Edad Media, empiezan algunos a preguntarse cómo es posible que la Santísima Virgen, siendo un ser humano, porque no es Dios, es un ser humano, podría haber nacido sin pecado original, haber sido concebida sin pecado original. Y el fundamento está primero en la frase esta que acabamos de leer, llena de gracia, lotada de gracia. ¿Cómo podía ser llena de gracia si hubiese tenido pecado original? Como todos nosotros, cuando nacemos, tenemos el pecado original. Entonces, parte toma esta frase del Evangelio de la salutación angélica, y por otra parte se toma del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la Santísima Virgen. Enemistad entre tus hijos y los hijos de la mujer, y él aplastará a tu cabeza. ¿Cómo iba a aplastar la cabeza del demonio alguien que estaba sometida al demonio por el pecado original? Era imposible. Entonces, por eso ahí están en estas frases fundamentales del Génesis y del Evangelio de San Lucas está el fundamento escriturístico de por qué la Virgen es concebida sin pecado. Y hay una cuestión también que es fundamental, porque a veces cuando se habla con los protestantes o con los modernistas, se dice, pero ¿por qué la Virgen va a tener ese privilegio? Nosotros no hemos elegido a nuestra Madre. Tuvimos la Madre que nos tocó pronto. Pero Dios pudo elegir su madre. Entonces, si tú fueses Dios, ¿a tu madre no la harías bellísima, purísima, sapientísima? Sí. Si nosotros pudiésemos, sí. Cristo pudo, Cristo hizo a su madre así, pronto. Convenía. ¿Y por qué? ¿Cómo se aplica el tema de la redención a la Santísima Virgen? Precisamente se anticipan los méritos de la redención de Cristo, y en razón de ese anticipo es que se la purifica, se le quita esa rémora que heredamos todos de Adán y Eva, del pecado original. O sea, es también el mérito de Cristo que ella fica limpia del pecado original. Y lembrar siempre que es concebida sin pecado original. Hubo un obispo inglés por ahí que dijo que había nacido sin pecado. No, concebida. Si yo digo que es nacida, ya tengo que
pensar que la Virgen durante el tiempo que estuvo en el seno de Santa Ana podía haber estado con pecado original. Eso no, eso es un error protestante. Entonces, fue concebida sin pecado original. Yo no sé si conté alguna vez esta historia, pero no, si la conté es bueno lembrarla. Ustedes habrán visto que lamentablemente aquí no tenemos ornamentos, pero hoy podríamos usar los sacerdotes ornamentos azules o azul celestes en honor de la Inmaculada. ¿Y por qué la Inmaculada Concepción se relaciona al color azul blanco? Si ustedes ven, por ejemplo, cuadros antiguos de la Virgen haciendo alusión a la Inmaculada Concepción, a veces la pintan con colores distintos que no son el azul y blanco. Mas a partir del 1500 aproximadamente es que comienza a usarse exclusivamente para la Inmaculada Concepción el color azul y blanco. ¿Y por qué? Y eso viene de una historia muy bonita, de la historia de una querida santa llamada Santa Beatriz da Silva. Santa Beatriz da Silva, que nace en Campo Mayor, una ciudad, un pueblito encantador que hay en el centro de Portugal. Ella era parienta de la reina Isabel de Portugal. Estamos a hablar del año 1425, cuando ella nace. Ella era noble. Dicen que era tan bonita que el pai de Santa Beatriz contrató un pintor para que hiciera un cuadro de la Virgen, y el pintor, Juan de Joanes se llama, cuando vio a la menina dice: yo pinto todo lo que tú quieras, pero que ella sea la modelo de la Virgen. Y Santa Beatriz le dio vergüenza de salir de modelo de la Virgen, pero el padre le ordenó y pronto, y es por eso que tenemos un cuadro, un retrato de Santa Beatriz como la figura de la Virgen. Bien, ¿y qué pasó después? La reina Isabel de Portugal se casa con João II de Castela y lleva como dama de corte, entre otras, a Santa Beatriz, que tendría en aquel entonces entre 15 y 16 años aproximadamente. Y van a morar en el castelo de Tordesillas, en el centro de España, el centro norte. Bien, ¿y qué pasó? Santa Beatriz dice que era guapísima. Entonces, hay una anécdota engrasada que sale a caminar ella con unas amigas, en fin, de la corte, y se le aparece nada más y nada menos que San Francisco y San Antonio de Padua. Y San Francisco le dice a Santa Beatriz: tú serás una gran dama, y tus filhas muy renombradas en todo el mundo. Y claro, Santa Beatriz le dice que tus filhas serán renombradas. Dice: no, yo no voy a casarme, yo hice voto de castidad, aunque me pida por esposo el emperador, no me casaría. Y entonces dice que San Francisco y San Antonio se sonrieron y se desaparecieron. Bien, ¿y qué pasó? Como era tan bonita, la reina Isabel vio que el marido del rey parece que la había visto más de 2 veces seguida a la Beatriz, y empezó a ponerse doente de ciúmes. Y entonces un día la baja al sótano del castelo y la lleva a Beatriz y le abre un baúl grande que había ahí y le dice: ponte ahí dentro. Y la otra obedeció a la reina. Y una vez que se metió dentro del baúl Beatriz, ¡pum!, fechó, cadeado y a morirse. Y así pensaba la reina Isabel que iba a quitarse ese problema de una competencia con esta Beatriz. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, pasaron unas semanas, y claro, la gente empezó a preguntar dónde estaba Beatriz, y entonces fue la reina descendió al sótano y para encontrarla ya muerta a Isabel, a Beatriz.
y cuando abre el baúl la encuentra fresca como una alfalfa. Entonces le dice Beatriz a la reina, mira, mi señora, la Virgen se me apareció, y se me apareció vestida de blanco y un velo azul. A partir de esa visión es que se relaciona los colores de la Inmaculada con el blanco y el azul. Pronto. Y entonces la Virgen le dice, quiero que tú fundes una congregación que honre mi Inmaculada Concepción. Esto fue allá por el año 1440-45. O sea, vean cómo, muchísimo antes de declarado el dogma, la Virgen está pidiendo, hablando de su Inmaculada Concepción, que se honre su Inmaculada Concepción. Bien, y así fue que la Beatriz le pide licencias para irse a Toledo, para, en fin, prepararse para fundar esta congregación. La reina, por supuesto, le dio todos los permisos, mientras más longe la tuviera mejor, y pronto. Y así se pasó Santa Beatriz en un convento de freiras benedictinas, el convento de Santo Domingo, en Toledo, 40 años, haciendo los trámites para que el Papa diese la licencia de la fundación de este convento. Y en esos 40 años, paradójicamente, la ayuda para llegar a buen fin en ese propósito a Reina Isabel la Católica, o sea, la filia de la que quiso matar a Santa Beatriz. Y la filia ayudó mucho a Santa Beatriz en la fundación de su convento como una manera de reparar la asnera que había feito su amai, y su amai murió doida. Y muchos piensan que fue como un castigo por haber querido matar a esta Beatriz, a Santa Beatriz. Bien, la cuestión es que Santa Beatriz por fin consigue un convento, el Palacio de Galiana, que la reina Isabel se le ofrece. Se lleva a sus 12 novicias y ya estaba todo pronto, todo andando bien, y tiene una otra aparición de la Virgen y le dice, dentro de 10 días vas a morir, vas a venir conmigo a Auxerre. Y se cumplió, a los 10, ella se pone doente, y a los 10 días, un 9 de agosto de 1492, fallece Santa Beatriz. Y es así que a partir de entonces el color azul y blanco se relaciona a la Inmaculada Concepción. Incluso hay un detalle, un tanto si quieren mundano. Habrán visto que hay una marca de carros que tiene un logo blanco y azul dentro de un redondel. No vamos a hacer propagandas de esta marca, pero eso es porque en la zona de Baviera, en Alemania, esa zona era la parte más católica, y ahí se hacía un especial culto a la Inmaculada Concepción, y por eso es que la marca de este carro tiene ese logo, el redondel con un blanco y un azul en cuadraditos. Bien, 2 palabras para los meninos que van a tomar hoy su primera comunión. Una gracia especial. Yo creo que todos lembramos de manera especial nuestra primera comunión. Hasta Napoleón cuentan que una vez, en una reunión de generales, antes de la batalla de Waterloo, Napoleón preguntó cuál era el día más importante a sus generales, de sus vidas, y uno dijeron, bueno, la batalla de tal, la batalla de no sé qué. Y cuando le preguntaron a Napoleón, le dijo Napoleón, que en fin, no había sido un santiño, dijo, para mí el día más feliz fue mi primera comunión, porque ojo, no es pequeña cosa que por primera vez entre en nuestro corazón todo un Dios, el que nos ha creado, el que nos ha dado a su Santísima Madre. Entonces, de manera especial, lembremos bien este día, los que ya hemos pasado varias comuniones
pidamos para renovar esa devoción al Santísimo Sacramento, esa devoción a la Inmaculada Concepción. Vean qué bonito cómo termina la epístola de hoy, es tan propia. Dice, feliz uomo che me incontra e che permanece constantemente de vigia a minha porta e sin nunca deixar os meus umbrais, o que me encontra a vida e alcanzará do Señor a salvación. ¿Qué más queremos? Por el catecismo encontramos a Nuestra Señora, por la predicación que hace ya sea nuestro catequista, nuestros padres, etc., encontramos a la Virgen. No todo el mundo la encuentra, no todo el mundo le importa. Entonces, si hemos tenido esta gracia de encontrarla, no la despreciemos y procuremos crecer en el amor a Dios y de su Santísima Madre para que un día todos estemos en la salvación, alcancemos la salvación. Ave María Purísima.